año. Así son los derechos y las obligaciones. Usos y abusos de nuestra condición ciudadana. La Defensoría al ataque. En Así son las cosas en la radio. En la mañana Así son las cosas recibimos a Lucía de Carlos del área de género de la Defensoría del Pueblo. Ayer se evocó la trata de personas, un drama mundial con algunos países en donde esa patología social está muy profundizada y en otros como en la Argentina existe, aunque no en términos alarmantes que hay en otros confines de la tierra. 30 de julio, Día Mundial contra la Trata de Personas. De esto vamos a hablar con Lucía de Carlos, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lucía? Buenos días, Guillermo. ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Cómo va? Bien, gracias. Bueno, veíamos que ayer veían en la televisión española que en España tienen un grave problema con la cuestión de la trata de personas. Sí. Y sobre todo porque tienen procesos inmigratorios muy fuertes, ¿no? Sí. En donde a las personas se las somete a lógica de contrabando, o se los engaña. Sí. Y son países donde hay mucha recepción, digamos. Sí, muy receptivo, sí. Claro, este delito lo que tiene es que, bueno, justamente está muy ligado a lo que es, el crimen organizado a nivel internacional. Y hay sectores que están más vinculados a la captación, otros que son más de tránsito y otros con mayor recepción. Bueno, en toda Europa hay mucha recepción. En la particularidad que tenemos en Argentina es que ya actualmente es un país que es tanto de captación como de tránsito y de recepción de personas, en situación de trata, ¿no? Así que es un ¿Acá hay denuncias en la Defensoría de situaciones que podrían considerarse? No tenemos demasiadas, pero sí solemos tener aproximadamente una denuncia cada 6 meses por establecer un número. Por supuesto que no las trabajamos en soledad porque como es una modalidad tan compleja la que se utiliza para este tipo de delitos, se necesita trabajar con todas las agencias del Estado, tanto a nivel local como provincial y nacional. Entonces, lo que se suele hacer es que quienes estamos trabajando en cuestiones más territoriales, cuando hacemos una escucha y encontramos indicios, hacemos las derivaciones para que las áreas más especializadas lo aborden. Generalmente se relaciona la trata con la explotación sexual, pero no es la única manera de trata de personas. No es la única. Las principales son la explotación sexual, por un lado, y la explotación laboral por el otro también, ¿no? Que hay, o por lo menos se visibiliza en los procedimientos, mucha mayor cantidad de trata con fines de explotación laboral. Que está como... Quiero usar el término justo. Socialmente más tolerada, ¿no? La trata laboral, la explotación laboral. Cuesta mucho. Como justificada para algunos sectores. Exacto. Pero hay indicios que son claros. Este tipo de modalidad dentro de lo que es la trata se aborda mucho desde las agencias más específicas vinculadas a las cuestiones laborales, que son el Ministerio de Trabajo, AFIP mismo, con las investigaciones fiscales que realiza, puede terminar deduciendo si en algún caso hay explotación, y otras herramientas muy interesantes son las que despliega también RENATRE, sindicatos como UATRE, que están muy en contacto con esas problemáticas. Las mayores situaciones de explotación laboral se suelen dar en los campos, donde se encuentran en los operativos personas reducidas a la servidumbre y a la explotación prácticamente, ¿no? Con malas condiciones tanto de trabajo como de higiene, de calidad de vida en general, ¿no? Entonces, en esos casos se realizan operativos de estas áreas en conjunto con otras, donde pueden extraer a las personas de esos lugares en los que se encuentran y luego, se lleva adelante un programa que tiene varias etapas, donde primero se va a tratar de rápidamente contener a esta persona víctima de
este delito, dotándola de todo lo que necesite para desarrollar su vida, ¿no? Esto tiene que ver con vestimenta, salud, hay personas que se encuentran indocumentadas, entonces se les gestionan los documentos, la posibilidad de volver a sus lugares de origen, y ya luego, bueno, tiene que ver con el programa de protección para víctimas que los va a acompañar durante la instancia judicial, y finalmente se trabaja en su proyecto de vida para tratar de reinsertarlas nuevamente en sociedad, que puedan continuar estudios, trabajo y demás. Por eso te decía, viste, que es un abordaje que se tiene que hacer desde todas las áreas del Estado. La trata es una deriva de la crisis social, o se da trata en situaciones de bonanza económica también? No, se da en todo tipo de situaciones, incluso esto de que sea a nivel internacional, donde están casi todos los países del mundo involucrados, y muchos de ellos con altos niveles de calidad de vida, de PBI y demás, muestra que va más allá de esto. Por supuesto que siempre en situaciones de crisis, toda situación de vulnerabilidad se profundiza, ¿no? Entonces creo que lo que puede llegar a hacer es que haya mayores posibles víctimas o víctimas potenciales en estado de vulnerabilidad que por ahí tiendan a caer en esto, ¿no? Tengamos en cuenta que muchas de las situaciones inician, por ejemplo, con búsquedas laborales donde la propuesta, la oferta laboral es un poco confusa, es medio extraña, y la persona en su estado de necesidad termina cayendo en esa propuesta laboral que finalmente no lo es, y termina metida en una red de trata. En casos como el de Río Cuarto, en donde se trata de situaciones que socialmente han sido denunciadas, por ejemplo lo que pasó con el aumento de la actividad del comercio sexual rentado en la zona de el Boulevard Roca, ¿puede que se esté solapando en el límite con episodios de trata? Lo pregunto desde la lógica, si hay alguien que regentea a alguna de las chicas que trabajan ahí ella es trata. Bueno, realmente los límites, como vos decís, son bastante sutiles entre una cosa y otra, ¿no? En primer lugar, la prostitución no está en sí misma prohibida en Argentina, sino que es legal. Lo que es ilegal es el proxenetismo, es decir, cuando una persona explota a las otras para que trabajen sexualmente y se queda con una ganancia, y bueno, finalmente ese tipo de proxenetismo quizás puede derivar en situaciones de trata, ¿no? Donde las personas ya directamente pierdan su libertad, no tienen control de su vida, se encuentren encerradas en lugares donde las explotan sexualmente. Pero bueno, va a haber que ver en cada caso en particular cuál es la situación para determinar si es posible que se esté hablando de trata. Para eso tenemos la línea 145 que nos deriva directamente a lo que es Protex, que es un organismo nacional especializado en la temática, donde van a estar evaluando si se trata de un delito federal vinculado a la trata o si es un delito común, como se le dice, que puede tener que ver con el proxenetismo. Claro, porque por tratarse de un delito con determinada característica en que interviene el juzgado federal. Claro. Ya no es la denuncia a la policía de la provincia. Exacto. Aunque se puede derivar, ¿no? Sí, y si lo toma una de las agencias y entiende que no es competente, tiene que hacer la derivación. Pero bueno, ante la duda siempre es bueno hacer esta consulta en el 145 porque son quienes más están especializados en determinar si corresponde o si no corresponde, eso sí. Y sí hemos detectado por ahí situaciones como vos bien decías recién, tan complejas, donde a la propia justicia provincial se le dificulta ver que ahí hay trata, ¿no? Y lo toman como que, bueno, no, hay prostitución, hay situaciones de vulnerabilidad, hay violencia de género, pero no sería trata. Bueno, es un debate y una discusión que hay que darse, y todas las áreas que trabajamos en estos temas, formarnos lo mejor posible para poder estar visibilizando. Situaciones como la de niños pequeños de corta edad sometidos por un mayor a pedir limosna,
¿Es considerada una situación de trata? Sí, la mendicidad es una de las formas que se puede presentar, exacto. Y bueno, teniendo en cuenta que además los niños menores de edad no tienen que trabajar, ¿no? Eso también está prohibido. Son niños que tienen que estar en edad escolar, que tienen que jugar y tal. Bueno, se puede estar configurando. Va a depender, como te decía, del contexto, ¿no? Sí. De qué manera se lleva adelante, con qué propósitos. Pero bueno, hay una posibilidad. De hecho, hace poquito tiempo, una de las últimas intervenciones que se hizo tenía que ver con Remar, que es esta agencia privada, por decirlo de alguna manera, que lo que hace es trabajar con personas en situación de consumo, brindándoles un tratamiento. Bueno, se hizo toda una investigación desde la justicia donde se determinó que estas personas eran obligadas a salir a pedir, obligadas a salir a trabajar en condiciones de explotación. Y bueno, sí, lo veíamos en los semáforos acá, ¿no? Claro, sí. Ofreciéndote productos, bolsa u otros productos. Sí. Aparentemente obligado por las circunstancias, aunque también ha quedado ahí, ¿no? Una zona gris. Queda en una zona gris porque además, por ejemplo, lo que llama la atención es que generalmente cuando una persona está en situación de consumo e ingresa a un programa de estos, lo primero que se hace es tratar de que no maneje dinero, ¿no? Porque el dinero lo puede acercar nuevamente al consumo. En este caso era todo lo contrario. Entonces, bueno, llama poderosamente la atención. Se realizó una investigación y bueno, finalmente encontraron con que había situación. Ustedes, para finalizar, está Lucía de Carlos en la mañana de Así Son las Cosas, a propósito de lo que ayer se evocó, la lucha mundial contra la trata de personas. ¿Son canalizadores de denuncia en la Defensoría? ¿Es necesario que esas denuncias sean a título de alguien en particular o pueden ser anónimas? Nosotros recibimos todo tipo de denuncias vinculadas a temas de género. Entre ellas podemos receptar en una primera escucha donde la persona muchas veces llega sin tener muy en claro específicamente lo que le está sucediendo, pero está entendiendo que hay algo que no está bien ahí, ¿no? Entonces, receptamos la denuncia en la escucha que hacemos, le ofrecemos las posibilidades que tiene, puede llevar adelante la denuncia ella sola o podemos nosotros hacer la derivación y siempre está la opción de elegir hacerlo con su nombre y apellido o hacerlo de manera resguardada, anónima, con la seriedad del caso, ¿no? Pero sí se realiza porque por supuesto que hay mucho temor cuando uno lleva adelante ese tipo de denuncias y nosotros como Defensoría formamos parte de una mesa de trabajo específica que aúna a todos estos organismos y más que te mencionaba y que trabaja directamente con el Comité contra la Trata de Personas y tenemos, bueno, esta posibilidad de capacitarnos para estar en contacto y hacer los operativos en forma conjunta, bueno, hacer las derivaciones y demás. Lucía, muchísimas gracias por venir, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, de esos dramas silenciosos, en muchos casos, que cobran visibilización de vez en cuando hay un estrépito social por un caso muy escandaloso, pero que hay microtratas permanentes a lo largo de nuestras vidas, que las observamos muchas veces, y a veces hasta somos funcionales, porque cuando los chicos de Remar pasaban por tu casa a pedirte ayuda, y vos le dabas ayuda, terminabas alimentando esa lógica de la trata, ¿no? Es parte de un debate que debemos darnos. Por supuesto que hay extremos como la explotación sexual, hay extremos como los talleres clandestinos, que no tengo registro aquí en Río Cuarto que haya habido, pero se sometía durante mucho tiempo y se sigue sometiendo a personas a trabajar horas y horas y horas en talleres clandestinos, algunos de ellos de grandes marcas de la moda argentina y que eran en esas condiciones. Ni hablar en el mundo rural, ¿no? En el mundo rural se descubre el 10%, y estoy siendo generoso, de la cantidad de sometimientos que ha habido en esta región. Todo el tiempo está pasando y ahí hay como una tolerancia. Eso no se ve como una cosa que está mal, ¿no? El sistema
el modelo económico lo justifica. Bueno, hay mucho camino todavía para transitar.